Muy buenos días, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por su maravilloso amor sobre nuestras vidas. Damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta sus hogares y compartir la palabra de Dios. Bienvenidos a su programa Palabra Viva y Eficaz. Esta semana estaremos haciendo una serie de programas con el tema Los milagros de Jesús. Y hoy quiero compartirles una palabra acerca de un hombre llamado Bartimeo que recibió un milagro de Jesús. Y nos vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 18, el verso 35 al 43. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía, glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. Gloria a Dios por su palabra. Jesús en una ocasión iba a una ciudad llamada Jericó. Pero el ir a esa ciudad no era casualidad, había un propósito específico. Jesús iba a tener un encuentro con un hombre llamado Bartimeo. Dice la escritura que Bartimeo se encontraba sentado en el camino, junto a ese camino mendigando. Siendo ciego no podía trabajar y le tocaba mendigar. Y la palabra también está mostrando espiritualmente que mendigar es recibir migajas, es recibir por lástima. Los mendigos reciben muchas veces por lástima, porque la gente se compadece por ellos. Pero Jesús quería tener un encuentro con él porque quería salvarle de sus pecados, no solamente devolverle la vista. Cuando Bartimeo escucha que viene una multitud que pasaba por allí, preguntó qué era aquello. Bartimeo estaba acostumbrado a escuchar multitudes que pasaban por ahí, pero esta multitud era diferente. Ellos daban también otras voces. Ellos daban otras voces. Él entonces le dice, cuando venía la multitud, es Jesús Nazareno. Y cuando escucha ese nombre, Jesús Nazareno, en otras ocasiones había escuchado hablar de él en el camino, que alguien había recibido la vista, había sido sanado, había recibido las bendiciones y la palabra de Jesús. Entonces él empieza a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El hombre conocía las escrituras. Sabía que Dios le había hecho una promesa a David de que no faltaría varón que se sentara en el trono. Está hablando de un rey que vendría. Está hablando de un Mesías salvador, de un redentor, de un Cristo, el cual redimiría a la tierra, a las naciones, de sus pecados, los perdonaría. Pero también sabía que siendo Mesías venía de parte de Dios y podía recibir un milagro. Hoy es día de creer en milagros. Hoy es día de entender que las promesas se han cumplido, que ya Cristo vino, que ahora está sentado a la diestra del Padre y que a través de la fe en Cristo Jesús podemos recibir un milagro. Bartimeo no quería dejar pasar la ocasión. Hoy no dejes pasar la ocasión en la cual puedes recibir un milagro en tu vida. Dios tiene el poder para hacer milagros. No sé cuál es tu situación, no sé qué te aqueja en este momento, pero déjame decirte que Dios tiene respuesta a tus conflictos.
Dios tiene respuesta para ti en esta hora, por medio de la cual puede hacer un milagro. No dejes pasar la ocasión. Hay una palabra, está escrita, que Él es el Dios de los milagros y todavía sigue actuando en milagros. Bartimeo estaba escuchando que le reprendían. Había voces que querían que callara. Hay voces que quieren de parte del mundo, que hay una voz que dice, ya no hay esperanza, ya todo acabó, todo va a terminar. Hay otras esperanzas, hay otras palabras que están diciendo posiblemente cállate, Dios no es real, Dios no existe, Dios nos abandonó. Pero ¿sabes algo? Que Dios no ha abandonado a nadie. Solamente falta que tengamos la actitud de Bartimeo y clamemos al Dios de la gloria. Clamemos al Dios del cielo pidiendo un milagro, pidiendo respuestas a nosotros, porque necesitamos respuestas de parte de Dios en este momento, y de parte de Dios podemos recibir una palabra que puede traernos paz en momentos de crisis, en momentos en que toda la tierra está siendo sacudida por una pandemia. Bartimeo sigue clamando, él no deja de clamar. Pero sucede en el verso 40 algo grande. Jesús entonces, deteniéndose, él se detuvo porque escuchó a un hombre que tenía fe en ese momento. Dios no responde a lágrimas, Dios responde a la fe. Claro que podemos llorar y Dios se compadece de nosotros, pero detrás de esas lágrimas, si hay fe, déjame decirte que hay respuestas de Dios. Y Bartimeo estaba siendo escuchado por Jesús. Dice la palabra, mandó a traerle a su presencia. La Biblia dice que Él nos atrajo con cuerdas de amor. Nos atrae. Él estaba siendo atraído hacia aquel que podía responder al clamor. Dios en esta hora te dice, te traigo con cuerdas de amor a mi presencia. Te traigo a mí. Escucho tu oración, escucho tu clamor para saber qué te aqueja. Dice la Escritura que cuando llegó Bartimeo a él, le hace una pregunta a Jesús. ¿Qué quieres que te haga? Parece lógico decir, él va a responder acerca de su condición. Pero hay mucha gente que está confundida. Hay algo que está en nosotros que tiene que ser quitado, la ceguera espiritual. Cuando las vendas que tenemos son quitadas, podemos ver con más claridad en medio de las adversidades que Jesús está ahí. Y Bartimeo le responde que reciba la vista. Él fue específico y fue claro. Por eso nosotros, cuando tenemos la oportunidad de hablar con Dios, tenemos que ser específicos para que Dios actúe de manera específica. Dios es un Dios específico a los clamores específicos nuestros. En ese momento se abre la oportunidad para este hombre recibir su milagro, porque la fe es la que mueve al mundo, es la que mueve las montañas, la fe es la que vence. Este hombre, a través de su fe, empieza a recibir el milagro, y el verso 42 expresa lo siguiente: Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Jesús no dijo tu fe te ha sanado, dijo tu fe te ha salvado. Sencillamente porque la palabra salvación en el original es soteria, y soteria significa salvación, sanidad, liberación, paz, seguridad, y tiene otro significado. Es como si fuera un paquete que estaba recibiendo Bartimeo, porque una vez que recibe la vista, cuando la luz entra en sus ojos, al primero que ve es a Jesús, a su Salvador. Y cuando las vendas son quitadas de nuestros ojos, esas vendas espirituales, podemos ver que hay un Salvador que murió por nosotros, que dio su vida, y a ese es el que necesitamos ver a través de la palabra, a través de la fe.
Bartimeo cuando ve a Jesús puede mirar a su Salvador. Y por eso luego que lo ve, dice la Escritura, que le seguía. Es una actitud correcta. Saber que Dios nos hace un milagro y no simplemente ya recibí el milagro, no. Jesús hace el milagro para que le sigamos a Él. Y seguir los pasos de Jesús es seguir la vida eterna. Seguir los pasos de Jesús es saber que caminando al lado de Jesús podemos decir, Él es mi protector, Él es mi sanador, Él es mi guardador. De pronto hoy hay alguien que está escuchando tu palabra y está en una situación totalmente distinta, pero la situación le está produciendo falta de paz en su corazón. La situación está produciendo intranquilidad y no sabe qué hacer. Pues déjame decirte, esa persona que está ahí, hay una respuesta en Jesús. Aunque estés sufriendo, aunque tú veas las cosas imposibles, Dios quita hoy las vendas no solo de ti, sino de muchos, y les dice, hay respuesta en Jesús. Bartimeo recibió la respuesta. Hay algo que se llama milagro. Y el milagro viene en el momento correcto. Jesús sabía cuando venía por el camino de Jericó hacia el lugar donde estaba este hombre en el camino, que se iba a encontrar a este hombre. Y Jesús iba con una multitud porque se quería hacer escuchar, porque si Jesús va solo, podía haber pasado de largo, pero la bulla, el clamor de la multitud hablando de Jesús hizo que Bartimeo recibiera respuesta. El hombre quería ver, pero ahora le habían sido quitadas las vendas espirituales. Cuando nos son quitadas las vendas espirituales, podemos ver más allá de las circunstancias. Podemos ver que detrás de esa circunstancia llamada ceguera espiritual, llamada cáncer, llamada sida, llamada coronavirus, como se llame, Dios tiene el control y el poder total y absoluto del universo y de todas las circunstancias. Simplemente espera de nosotros la actitud del clamor. Simplemente está esperando que nosotros digamos y reconozcamos quién es Él. Porque cuando somos orgullosos no queremos reconocer nuestra dependencia hacia Él. Y cuando nosotros dependemos de Dios, ¿sabe qué sucede? El mismo Dios, dice, se ha humillado, ha reconocido que yo soy su creador y que la respuesta viene de mí. Bartimeo vio a Jesús. Bartimeo siguió a Jesús. Y dice la palabra que le seguía glorificando a Dios. Y cómo no glorificarle a Dios si nos pasa de las tinieblas de la muerte a su luz admirable. Saber que uno ha sido salvado por Jesús, eso merece adoración. Y la actitud correcta fue esa. No se fue a su casa, le seguía. Y seguramente le siguió por muchos días, glorificando a Dios. Eso hizo que la gente ahora no escuchara a un Bartimeo diciendo, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora decía, ese Cristo me dio la vista. Ese Cristo trajo a mi vida no solamente vista, sino que ahora me ha dado vida eterna. Ahora le sigo y le sirvo. Mi amado, la gente cuando vio a Bartimeo, eso fue notorio. La gente también dijo, gloria a Dios, este hombre estaba ciego, ahora puede ver. Hoy es día de milagro. Hoy es día de bendición. Hoy es día de clamar a Dios diciendo, Señor, necesito un milagro. Déjate de lamentarte. Deja de estar lamentándote por las circunstancias. Las circunstancias son temporales. Pero el Dios de gloria, el eterno Dios, ese trae milagro en este día. Solamente basta que tú creas. Posiblemente hay mujeres que han perdido a sus esposos, han quedado viudas y se sienten desamparadas.
Posiblemente hay padres que han perdido a sus hijos en las drogas, en el pandillismo, en muchas circunstancias. Posiblemente hay un familiar de alguno que está escuchando que está en una unidad de cuidado intensivo y el dictamen del médico es adverso y está diciendo se va a morir en pocas horas. Pues déjame decirte que la vida de nosotros está en el Creador. Y gloria a Dios por los médicos, porque Dios usa la ciencia y a los científicos de la medicina. Pero la palabra definitiva la tiene Dios en su boca. Y hay un milagro que sale del corazón del Padre en respuesta a los Bartimeos, a los que se atreven a clamar, a los que le dicen al médico, ese es el dictamen de la ciencia, pero yo creo que Dios puede levantarlo de ahí. Necesitamos creer en Dios. Necesitamos para ver la gloria de Dios, para que el pueblo, ese que mandó a callar a este hombre, ahora estaba glorificando a Dios. Los milagros se producen como respuesta a las situaciones que no podemos resolver, pero como respuesta a corazones que se humillan y reconocen que hay un Dios grande. Yo te invito en esta hora a creer. Te invito en esta hora a que te levantes y te sacudas de ese estado de ánimo que tienes y digas, Dios es todopoderoso y puede hacer un milagro. En mi vida, en la de mi familia, de mis parientes, de mis amigos, Dios puede hacer un milagro, porque Dios al corazón que muestra fe le responde. Vamos a orar en esta hora. Hay milagros y yo quiero orar por milagros, pero quiero que también usted lo haga. Y vamos a orar diciendo, Padre que estás en los cielos, tú eres el Dios de milagros. Desde el inicio de la creación te mostraste haciendo cosas maravillosas. Cuando Jesús vino, hiciste milagros. Cuando estaban los apóstoles, seguiste haciendo milagros y hoy sigue haciendo milagros. Si necesitas un milagro, dile, Padre, necesito un milagro y pídele específicamente. Así como Bartimeo pidió de manera específica, déjame decirte que el Dios específico te va a responder hoy. Porque Él es específico en momentos de angustia, en momentos de dolor, en momentos donde todo está perdido, es cuando Dios trae su respuesta maravillosa y trae paz. Y si recibes el milagro que estás pidiendo, dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios, sea agradecido con el Dios que tiene en su mano la respuesta. Dale gracias desde ya diciendo, yo creo que vas a hacer el milagro, Señor. Yo creo que estás haciendo el milagro. Yo creo que vas a responder en este día, Señor, y dejo de lado la tristeza. Dejo de lado todo aquello que me pesa en mi corazón y me hace sentir como si no tuviera un Dios, como si no hubiera un Dios. Doy gracias, Padre, en este día. Padre, te bendigo. Gracias por cada oyente. Los bendigo, Señor, por tu palabra y declaro respuestas a sus clamores. Declaro que hoy cobra ánimo. Aquel que está triste deja de estar triste y se despierta en tu vida una fe inquebrantable. Se despierta en tu vida en esta mañana, en esta hora, a la hora que me estés escuchando, se va a despertar en tu vida unas ganas de decir, sigo luchando, sigo batallando, porque el Dios que me da fuerzas está conmigo como poderoso gigante. Doy gracias a Dios en esta hora, les bendigo grandemente. Padre, gracias por la vida de cada oyente, por cada milagro que va a producir esta palabra en la vida de tus hijos. En la vida de los desesperados dejarán de ser desesperados y van a testificar y van a decir, Dios me sanó, Dios me libró, Dios me respondió cuando más lo necesitaba. Que el Dios de gloria te bendiga en esta hora. Que el Dios de gloria traiga sobre ti, sobre tu vida su paz. Que el Dios de gloria derrame gracia y gozo en tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde. En el nombre de Jesús damos gracias por su palabra. Amén y amén.